Pues buenas tardes, gracias a la doctora por la invitación, gracias a la Asociación de Patología Clínica por permitirme estar aquí. Voy a platicar un poquito de mi experiencia en el diagnóstico de VIH y hepatitis virales y voy a ir vinculando las cosas viejas que ya sabemos con los nuevos descubrimientos. Sí, gracias. Entonces, bueno, para comenzar, pues bueno, empezaremos con Déjenme aprendo aquí ya, listo. Ok, bueno, hay una gran variedad de patógenos humanos descritos, ya identificados, y algo que es bien importante es que vean, muchos de ellos provienen de los animales, ¿no? Son agentes zoonóticos que tienen una gran probabilidad de transmisión a los humanos. Y por supuesto que el VIH no es la excepción, lo mismo que las hepatitis virales. ¿Por qué estos agentes pueden presentarse de manera pandémica o epidémica? Pues muchos factores afectan, entre ellos está la variabilidad genética, la presencia de población susceptible, la facilidad de transmisión, la capacidad de infección en el humano y en algunos casos la participación de vectores. Entonces, en el caso de VIH sabemos que la variabilidad genética es bien importante, es fácilmente transmisible, lo mismo que la hepatitis B. Entonces tenemos un nicho de población que es potencialmente fácil de infectar y puede llegar a transmitirse cualquiera de estos agentes. En esta diapositiva les muestro algunos agentes considerados como enfermedades emergentes. El VIH en su momento estaba considerado como una enfermedad emergente. Actualmente, pues ya con todo lo que se conoce ha ido saliendo de esta categoría. Sin embargo, bueno, estuvo considerado durante mucho tiempo como una enfermedad emergente. Y debido al riesgo de transfusión que existe, pues bueno, lo tenemos clasificado junto con las hepatitis también en algunos de los agentes que pueden transmitirse por transfusión, de los cuales pues bueno, sabemos que hay más de 68 agentes infecciosos que pueden llegar a darnos problemas. Afortunadamente, el riesgo de transmisión por transfusión ha ido disminuyendo conforme se han ido identificando las características de estos virus. Entonces podemos en un momento dado saber ya que el riesgo de transmisión de VIH, que es este azul, pues bueno, vean, para el 2015 es muy bajo. Todavía existe, sin embargo, sabemos ya que es muy bajo. Entonces déjenme platicarles algunas cosas del VIH. El primer reporte de una enfermedad desconocida se presenta en junio de 1981, 5 casos de jóvenes que presentan una neumonía por Pneumocystis carini, todos ellos en Estados Unidos. Todos fueron descritos como homosexuales, 2 ya se habían muerto y se empezaron a documentar algunos casos más en grupos que incluían usuarios de drogas inyectables, haitianos y hemofílicos. Si se pensaba, o bueno, en aquel momento se pensó, que esta nueva enfermedad tenía los mismos mecanismos de transmisión de hepatitis B, ¿cuál sería el mecanismo más probable? El mecanismo más probable para haber adquirido la infección de VIH de estos 5 jóvenes homosexuales. ¿Cuál se les ocurre que pudiera haber sido el principal mecanismo de transmisión? Intercambio de líquidos, exactamente. La transmisión sexual era un factor bien importante y bueno, posteriormente, pues ya que tenemos ahí usuarios de drogas inyectables, asociado a sangre, por supuesto, hemofílicos asociado a sangre, y los haitianos, imagínense, ¿no? Factor de riesgo ser haitiano para adquirir VIH, eso está feo, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho estudios de epidemiología molecular, se hicieron estudios de epidemiología molecular y actualmente se sabe que el virus salió de esta región de África Central, de Leopoldsville, y de ahí se migró hacia diferentes partes del mundo. Una buena parte de esta población infectada que migró de África Central se fueron al Caribe. Y eso explica la razón por la cual se dice que la epidemia en el Caribe es tan antigua como la epidemia en África Central. Por eso tenemos casos de VIH-2 en Haití, pues digamos que de manera
igual a las que se tiene en África. Entonces, bueno, aparentemente alrededor de la década de los 60s o 70s fue que ocurrió esta migración, pero el virus ya existía desde antes. Tradicionalmente se dice que la familia Retroviridae está formada por 3 géneros, solamente había 3 géneros descritos. En este momento ya se manejan 4, el género gamma retrovirus, donde están virus de leucemia murina y felina, los delta retrovirus, donde ya tenemos 3 HTLVs, originalmente teníamos solamente 2, ahora ya hay 3, todos causan leucemia en humanos, el género de los espumavirus, que no ha causado todavía enfermedades en humanos, y el género de los lentivirus, donde tenemos el VIH 1 y 2, que aparentemente son los únicos 2 que existen y esperemos que sean los únicos 2 que sigan existiendo. Pero ¿de dónde salió el virus? Tradicionalmente vamos a algún congreso y nos topamos con muchísimas teorías. Casi les puedo decir que yo escucho una teoría diferente cada congreso que voy. Pero puse aquí las 3 que más me gustan. No es por nada, simplemente son las 3 que más me gustan. Se creó en un laboratorio de armas biológicas. ¿Creen ustedes que sea posible esta teoría? ¿Se creó en un laboratorio de armas biológicas? Pues es posible, es una probabilidad, no es tan importante, pero si pensamos en la historia clínica de la enfermedad que tarda 10 años en matar al enemigo, pues bueno, es un arma biológica muy mala, ¿no? Primero se mueren de otra cosa, inclusive de aburrición, ¿no? Imagínense nada más, 10 años para morirse es mucho, ya infectado. Bueno, la otra es, se escapó de un laboratorio de investigación, puede ser también que se haya escapado de un laboratorio de investigación, pero si pensamos en los mecanismos de transmisión, tendríamos que pensar cómo se escapó, qué es lo que estaban investigando. A lo mejor se escapó después de la posada de fin de año. Quién sabe, ¿no? O sea, es una posibilidad. Y la tercera teoría es que evolucionó a partir de un virus que infectaba a monos africanos y se adaptó al hombre hace más de 100 años. Esta teoría es la más probable. Y existen muchas cosas alrededor de esta teoría. Déjenme comentarles que hace muchos años uno de mis trabajos era recoger sangre de mono en el aeropuerto de la Ciudad de México y es la pesadilla más espantosa que se puedan imaginar. Es terrible ir a formarse, pagar maniobras, esperar el avión y todo esto. Es espantoso. Un día la sangre la usábamos para diagnóstico de sarampión. Un día uno de las gentes de la aduana me dice que si la sangre era para VIH, y se me ocurrió decir la mentira que sí, y en ese momento mi vida cambió, porque ponían a un vista aduanal en donde llegaba el avión, le aventaban la cajita y él me la aventaba a mí y ya me salía yo sin formarme, sin pagar nada, sin hacer nada. Todo cambió, era total felicidad. Entonces ya no tenía yo que hacer nada, todo fue maravilloso, ¿no? Y un día una de estas gentes me dice, pues ahora sí, dice, yo quiero que me expliques, porque no me puedo imaginar al primer degenerado que fue el que se metió con la changuita que le transmitió el VIH. Entonces, bueno, mucha gente piensa que pudo haber sido zoofilia, pero bueno, también puede ser que hayan matado a la changuita y los salpicó de sangre, que los haya mordido, muchas otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, esa es una teoría. Con base en estos estudios, pensando en la transmisión del virus de un primate no humano hacia los humanos, tenemos que se dividieron en estos grupos que tenemos acá, el grupo M, donde están las principales subtipos del VIH, de la A a la K. Tenemos el grupo N, donde se agrupan los nuevos que se van descubriendo, que es hay 2 nada más de grupo N, el grupo O, donde están los no tipificables, y vean por acá abajo tenemos al VIH-2, en una rama completamente diferente, y esto nos habla de que efectivamente son 2 virus distintos que causan la misma enfermedad. Sabemos también de los subtipos en el grupo principal, sabemos que en México el subtipo que más circula es el subtipo B, pero también tenemos circulación de subtipo A y circulación de subtipo D. El subtipo A está aquí en África y el subtipo D también está en África. ¿Por qué 2 subtipos de África Central circulan en México? Y no es porque nos fuimos al Mundial a apoyar a la selección, fue antes de eso. Entonces, bueno,
probablemente algunas personas en esa migración del VIH llegaron a México y por eso hay estos dos subtipos en nuestro país. Y esto que no se ve nada, pero que está bien interesante, déjenme decirles que se ha rastreado el origen del virus y en la década de los 1900 de chimpancés se transmite a los humanos y da origen a la variabilidad genética de virus que se tienen acá. Perdón por lo tembeleque de la mano, pero no estoy acostumbrado a señalar con la izquierda, entonces por eso todo se me mueve. Pero bueno, todo esto que está en verde son los subtipos existentes de VIH que se generan a partir de este chimpancé. Y tenemos aquí también el grupo N. El grupo N, que son los nuevos. Hay dos que les comentaba en grupo N. Y después, en 1920, surgen otros subtipos del VIH, también VIH1, asociados a gorila. Y tenemos acá el grupo O. Y tenemos un grupo nuevo, que es el grupo P, que es el de más reciente descubrimiento. Poco se ha mencionado de este grupo, solamente está en África Central y esperemos que sí se siga tipificando como VIH1 y no nos vengan después a decir que es un VIH3 o algo por el estilo. Y en la década de los 1930, a partir de otro mono que es el Xotimangabey, se genera el VIH2. Todos estos de acá abajo son VIH2. Entonces queda demostrada la teoría que fue de primates no humanos en diferentes etapas de la historia que dieron origen al VIH1, por un lado chimpancés y gorilas, y por otro lado estos que son, no me acuerdo qué especie, pero son Xotimangabey. Entonces, bueno, ahí va el descubrimiento del virus. Este es el virus lo conocemos y conocemos muchas cosas. Conocemos que es un retrovirus, sino porque sea un virus retro. Conocemos cuál es el mecanismo de infección de las células. Sabemos que el virus anda ahí hasta que se encuentre una inocente célula en nuestro organismo y la puede infectar. Y conocemos también los mecanismos de transmisión y sabemos específicamente muchas cosas del virus. Sabemos cómo se puede llegar a controlar la transmisión, qué es lo que se puede hacer para mejorar la prevención. Y bueno, sabemos de la transmisión sexual. Déjenme comentarles que un compañero del instituto se puso a repartir condones en Puebla y lo metieron a la cárcel por faltas a la moral. Y le digo, ¿dónde te paraste? Y me dice, afuera de una iglesia. Le digo, pues solo a ti se te ocurre pararte afuera de una iglesia. Y me dice, es que en Puebla en todas las esquinas hay iglesias. Entonces pues no le tocó más remedio y pues bueno, le tocó quedar una noche. Y bueno, hay otros mecanismos de transmisión, ¿no? Siempre un tercero en discordia nos permite prevenir la transmisión. Y bueno, también se puede volver más interesante con este tipo de juegos, ¿no? Y vean, solamente porque es su cumpleaños le puede dar 2 vueltas a la rueda. Bueno, tenemos la transmisión sanguínea. Sabemos que es muy eficiente la transmisión sanguínea. Y sabemos también que en la transmisión perinatal podemos, si identificamos a la mamá, darle tratamiento y evitar que el bebé nazca infectado. Y esa es una de las metas del milenio, que para 2015 se están proponiendo muchos de los países en todo el mundo, y es evitar la transmisión perinatal. Para evitar esto, en alguna ocasión también una persona que llegó al instituto para hacer diagnóstico de su bebé, le preguntaba yo cómo fue que se infectó el bebé. Ella evidentemente estaba infectada, el marido no, y le decía cómo fue que se infectó, no sabía, y a final de cuentas me dice, ¿será porque al difunto me dijeron que era seropositivo? Y nunca le dijeron lo que significaba ser seropositivo, y nunca le dijeron cuáles eran las consecuencias para ella y para los hijos. Entonces, al final de cuentas le digo, bueno, pues el bebé está infectado, y dice, pues ya lo que Dios quisiera. Y pues bueno, se puede prevenir la transmisión perinatal. Entonces, bueno, tenemos esos 3 mecanismos de transmisión, así es que debemos de tener cuidado qué araña nos echamos encima y con qué alacrán nos vamos a la cama. Esas vulgaridades son de Onucida. Aquí vean, aquí tiene el crédito de Onucida. Yo los pongo nada más para que lo tomen en cuenta.
Existen otros factores de riesgo, por ejemplo, la transmisión parenteral. Ya sabemos que el uso de agujas implica riesgo, los accidentes con agujas infectadas implican riesgo. Tenemos una muy buena guía de prevención y esto limita grandemente la transmisión de la infección. Tenemos también otros mecanismos, sobre todo los tatuajes, que ahora son bien importantes y aunque Winnie Pooh se tatúe mamá ahí, sigue teniendo riesgo, no solamente de VIH, también de las hepatitis, instrumental mal esterilizado en muchos lugares. Y bueno, vean esta práctica nada más, o sea, ¿cuál es el riesgo de adquirir hepatitis o VIH en esta población? Y bueno, puse esta foto también porque el instrumental mal esterilizado en los salones de belleza también tiene riesgo. Platicaba con una persona que me dice, yo tengo mi esterilizador en el salón de belleza. Y le digo, pues qué bueno, la felicito. Dice, pero nunca lo uso. Y le digo, pues retiro mis felicitaciones. Y dice, nada más lo tengo para que cuando vaya el de la Secretaría de Salud a hacer la visita no me multe. Entonces, hay que tener el material y hay que usarlo. Y bueno, aquí el único riesgo es que Lady Gaga nos apuñale con esas uñas, ¿no? Piercings, algunos extremos, que también representan un riesgo bien importante. Bueno, este pobre, vean nada más, tiene su cuchara para el helado y la brocha, dependiendo de lo que vaya a hacer ese día. Y algunos otros piercings que también representan un riesgo bien importante. Entonces, bueno, tenemos muchas posibilidades de transmisión. Para el diagnóstico es importante considerar la historia natural de la enfermedad y hemos hablado muchísimas veces del famoso periodo ventana, que es el periodo desde que la persona se infecta hasta que se presentan los primeros anticuerpos. En este periodo ventana podemos detectar RNA viral, por supuesto, y después de estas 8 semanas, que bueno, ya ahorita con los nuevos métodos de diagnóstico este periodo se ha cortado hasta 4 semanas, podemos detectar anticuerpos, y anticuerpos prácticamente durante toda la vida del paciente. Entonces, bueno, tenemos muchos algoritmos, que nos propone la OMS, y vean, son bien simples. En el algoritmo 1 se hace una sola prueba, si sale reactiva, se desecha la unidad, se utiliza básicamente para transfusión o trasplantes. El algoritmo 2, que es para vigilancia epidemiológica, 2 pruebas distintas, A1 y A2. Si ambas salen reactivas, se considera la persona infectada y no se le da seguimiento, no se hace nada más, simplemente es vigilancia epidemiológica. Si salen discordantes, pues bueno, se repiten las 2 para ver qué es lo que pasó. Y en la estrategia 3, que es la estrategia para diagnóstico, se dice que se usan 2 pruebas diferentes, A1 y A2, y una prueba suplementaria o una prueba confirmatoria. Y esta es la razón por la cual en nuestro país hacemos todo este chorizo de diagnóstico. Por eso hacemos 2 pruebas presuntivas y una prueba confirmatoria, que es el Western Blot. Hasta la fecha sigue siendo el algoritmo más efectivo para poder hacer el diagnóstico de manera confiable. Bueno, hay algunos problemas asociados al diagnóstico tradicional de VIH y entre ellos es que se requiere un volumen relativamente alto de sangre porque se necesitan 3 pruebas, equipamiento específico, sobre todo si se usan equipos automatizados, técnicamente son demandantes, la persona tiene que estar, el técnico, el laboratorio tiene que estar ahí atento de lo que pueda pasar, y muchas veces el diagnóstico es centralizado y consume tiempo. Este es uno de los problemas más importantes. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Pues bueno, antes de 1985 no había pruebas diagnósticas para VIH. En el 85 llegan las de primera generación a nuestro país, en el 89 llegan las de segunda generación y después empiezan a llegar otras alternativas. En el 96 las pruebas para antígeno P24, empiezan a llegar algunas pruebas de carga viral y para finales de los 900, principios de los 2000, las pruebas de NAT que actualmente se utilizan mucho. Este es nuestro, batería completa de pruebas, todo lo que podemos hacer. Tenemos un montón de pruebas presuntivas, tenemos ELISAs, tenemos aglutinaciones, ELISAs en punto, tenemos pruebas duales que detectan antígeno y anticuerpo, tenemos pruebas rápidas, tenemos de confirmatorio el Western Blot que se usa mucho todavía. La inmunofluorescencia prácticamente ya desapareció, pero ahora ha venido a ser sustituida por los inmunoensayos en línea. Tenemos pruebas de seguimiento para personas infectadas, como son la carga viral y las subpoblaciones de linfocitos. Y además podemos saber
a qué antirretroviral son sensibles estos virus, haciendo pruebas de resistencia antirretrovirales. Para diagnóstico perinatal se pueden hacer PCRs ultrasensibles y podemos hacer Western blot para IgA, y con fines de investigación se pueden hacer determinación de subtipos por ELISA o por ensayos de movilidad heterodúplex, y podemos hacer pruebas específicas para VIH2. En el instituto nosotros podemos ofrecerles todo esto, excepto la resistencia antirretrovirales, porque ya me dijeron que es muy cara y ya no se puede seguir haciendo. Entonces, podemos hacer cualquiera de estas pruebas. De hecho, somos uno de los pocos que están haciendo diagnóstico específico de VIH2. Y bueno, no tengo que platicarles mucho de las pruebas de diagnóstico, ya las conocen, las aglutinaciones famosas, las pruebas rápidas. Tenemos pruebas rápidas en sangre, tenemos pruebas rápidas en fluido líquido crevicular, que pueden llegar a darnos falsos positivos por muchas razones. Y aquí hay algunas. Esta referencia es muy vieja, vean, es de 1995 y sigue siendo aplicable. Y vean, tenemos resultados falsos positivos cuando la persona ha sido vacunada con influenza o cuando ha sido vacunada con hepatitis B. Entonces, cualquier tipo de infección es una contraindicación para hacer diagnóstico de VIH. Ese es uno de los problemillas. También podemos tener resultados falsos negativos, y a pesar de todas estas posibilidades, bueno, el periodo ventana por supuesto es una de las posibilidades. Vean, tenemos el polvo de almidón de los guantes de laboratorio. Entonces, si el polvo llega a contaminar la prueba, el talco que tenemos de los guantes, pudiéramos tener resultados falsos negativos. Entonces es bien importante usar guantes que no tengan talco. Bueno, las pruebas rápidas, les decía yo, se usan mucho actualmente. Estamos trabajando nosotros en la elaboración de un algoritmo que incluye pruebas rápidas, pero que se va a utilizar específicamente para los puntos de atención al paciente, no para el laboratorio. Para el laboratorio tenemos que continuar con los algoritmos tradicionales hasta que podamos encontrar una mejor alternativa. Y bueno, esta alternativa tendrá que ser algo que nos modifique el Western blot. El Western blot es tradicionalmente la prueba confirmatoria de elección, pero tenemos el problema de que cada día es más costoso. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer, y bueno, ya tenemos por ahí algunas inmunoensayos en línea que nos pueden ayudar a dejar de utilizar este Western blot. Y bueno, es importante que les recuerde que el Western blot nos permite identificar todos los antígenos del virus, y es por eso que se considera prueba confirmatoria. El Western blot tampoco es infalible y podemos tener resultados falsos positivos y resultados indeterminados. Y bueno, hay muchas posibilidades, entre ellos infección por otros retrovirus humanos. No sabemos en México cuál es la prevalencia de los HTLV, y esto hace que podamos tener infecciones por estos retrovirus que pudieran estarnos dando reacciones cruzadas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estas situaciones. Estos son los ensayos en línea que les comentaba yo. No tienen todos los antígenos del virus, solamente tienen algunos poquitos bien elegidos, uno de cada gen, y esto es suficiente para poder hacer el diagnóstico confirmatorio, y hemos tenido buena correlación. Sin embargo, tenemos que hacer un estudio más grande para saber si puede ser una alternativa viable. Y la evolución de las pruebas de laboratorio, pues bueno, nos ha llevado, vean, de las ELISAs de primera generación que estaban detectándonos alrededor de 10 a la menos 16 moles, algo por el estilo, tal vez un poquito menos, hasta los ensayos de quimioluminiscencia amplificada que nos están detectando 10 a la menos 19. Entonces, cada día los ensayos son más sensibles y nos permiten la detección más oportuna de la infección, y esto nos ayuda muchísimo. Y en relación con el Western blot, vean, tenemos Western blots indeterminados y Western blot positivos, y muchos que nos dan resultados reactivos antes de tener un Western blot positivo. Era una versión vieja y ya salió del mercado, pero sí la quería yo poner aquí porque imagínense nada más, ¿no? Primero nos da el Western blot, que es mucho menos sensible que la ELISA, y después nos daba la ELISA. Entonces ahí teníamos problemas con esos algoritmos. Pero son de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar cuando hacemos diagnóstico de VIH. Otra cosa que les comentaba yo,
en la diapositiva de la historia natural de la enfermedad es que les había yo hablado del periodo ventana, y tradicionalmente siempre hablamos del periodo ventana, desde el momento que se infecta la persona hasta que se empiezan a desarrollar anticuerpos y son detectables. Vean, ya tenemos algunos métodos que nos detectan anticuerpos 15 días después de la infección. Entonces eso nos habla de métodos altamente sensibles, pero esa no es la única consideración que tenemos que hacer, porque tenemos otro periodo que es el periodo la fase de eclipse, perdón. La fase de eclipse es el periodo desde que el virus infecta hasta que se producen las primeras partículas de VIH detectables. Entonces, esto es intrínsecamente un modelo intracelular. Entonces, bueno, tenemos que se pueden detectar, dependiendo de la metodología, copias del RNA del VIH en diferentes tiempos. Y actualmente algunas metodologías pues, bueno, nos están permitiendo detectar anticuerpos después de 5 días. Y esto es parte de las cosas nuevas que hay en VIH. Entonces me voy a cambiar al asunto de las hepatitis para seguir platicando de este asunto, y básicamente me voy a enfocar en las hepatitis virales. Ya sabemos que la hepatitis es la inflamación del hígado y hay diferentes causas. Tenemos hepatitis alcohólica para los que les gusta las bebidas espirituales, tenemos hepatitis medicamentosa, tenemos hepatitis obstructiva y tenemos la hepatitis infecciosa, que es la que nos interesa. En el caso de las hepatitis infecciosas, tenemos forzosamente que hablar de dos grandes grupos de virus. El primer grupo de virus son los virus que causan infección del hígado como consecuencia de su diseminación hematógena. Y tenemos un montón. Vean, tenemos aquí el sarampión, tenemos parainfluenza, tenemos herpes. Prácticamente todos los de la familia del herpes, tenemos el dengue y tenemos muchos más. Estos son solamente algunos. Y del otro lado tenemos los virus que tienen como órgano el hepatocito, los virus hepatotrópicos, que actualmente son un montón. Tradicionalmente decíamos que había hepatitis A, B y C, y hasta ahí le dejábamos. Después hepatitis D, F, G, y ahorita ya tenemos muchos más. Entonces los que nos interesan realmente son los virus hepatotrópicos. Y todos estos virus hepatotrópicos, además de la posibilidad de causar inflamación del hígado, tienen algunos de ellos la capacidad de producir necrosis hepática o carcinomas. Durante la década de los 40 hablábamos de dos grandes grupos de hepatitis, la hepatitis infecciosa y la hepatitis sérica, y posteriormente se les dio la taxonomía de hepatitis A y hepatitis B. La hepatitis infecciosa se convirtió en la hepatitis A y la hepatitis sérica en la hepatitis B. Y algunos de ustedes, yo espero que sean de mi época y se acuerden que hacíamos diagnóstico de hepatitis no A, no B. Y pomposamente le entregábamos al paciente un resultado que decía: usted tiene hepatitis no A, no B. ¿Y qué significaba esto? Pues que tiene una hepatitis no C, porque no sé qué hepatitis tiene. Entonces después se fueron mejorando los métodos de diagnóstico, se fue mejorando el conocimiento de los virus, y sabemos que esas hepatitis no A, no B se convirtieron después en hepatitis C, en hepatitis D, muy estrechamente relacionada al virus de hepatitis B, hepatitis E, F, G y todas las demás que han seguido apareciendo. Hepatitis A y E son los únicos de transmisión entérica, todos los demás son de transmisión parenteral y sanguínea. Y actualmente estamos en este panorama. Hepatitis A pertenece a la familia Parnaviridae, un solo tipo. Sabemos actualmente que existen variantes de ese virus en nuestro país y estamos nosotros iniciando un protocolo para poder identificar las variantes. Algunas de ellas están asociadas a producción de hepatitis fulminante. Tenemos en el 2010 12 casos de niños en Hidalgo, todos fueron infectados con hepatitis E y todos tuvieron hepatitis fulminante. Hepatitis B pertenece a esta familia, Parnaviridae. Hay 6 subtipos en todo el mundo, 4 circulan en el continente americano, la vacuna nos protege solamente contra 2 y sabemos que hay algunas comunidades, sobre todo en el sureste del país, que tienen altas prevalencias de hepatitis B. Tuvimos un brote en el 2008 de hepatitis B y logramos identificar 200
personas infectadas en una comunidad de refugiados guatemaltecos que eran 2,000 nada más. Entonces era una buena proporción. Hepatitis C, 6 genotipos en todo el mundo, todos circulan ampliamente. Hepatitis D es un virus satélite, un solo tipo en el mundo. Hepatitis E, calici viride, solamente se ha descrito en 2 lugares del mundo y uno es México. Hepatitis F no se ha agrupado, aparentemente no existe, sin embargo se sigue manejando como una posibilidad. Hepatitis G pertenece a la familia Paramyxo. Imagínense, ahí está el virus del sarampión y están los parainfluenza y tenemos otros más que son altamente y fácilmente transmisibles. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con este virus. Tenemos hepatitis GBBC, que aparentemente es un flavivirus y puede ser que se genere como un nuevo virus o se convierte en un genotipo diferente de hepatitis C. Hepatitis T, transmitida por transfusión, pertenece a esta familia, Circoviridae. Y tenemos estos 3, alfa, beta y gamma torquevirus, que pertenecen a la familia Anneloviridae y que sabemos que también llegan a causar hepatitis. No sabemos cuál es la proporción, sabemos que en general todos los demás de la F para abajo son responsables del 2% de hepatitis post-transfusionales, pero no sabemos qué es lo que está, cuál es la prevalencia, cómo están circulando estos virus y bueno, tenemos que hacer algo al respecto y nosotros estamos ahorita trabajando un protocolo nuevo con el CDC para identificación de nuevos virus asociados a hepatitis. Bueno, la transmisión orofecal, hepatitis A y E, alimentos contaminados, casi ninguno de nosotros hemos comido tacos o tortas en la calle, entonces bueno, no tenemos riesgo. En el 2009, a principios del 2009, se clausuraron 7 exportadoras de cebollines en México porque Estados Unidos nos acusó de ser terroristas y estarles mandando virus de hepatitis A y después de eso ellos nos mandaron una influenza. Bueno, no es cierto, esa es una de mis teorías, pero bueno, es una posibilidad. Y bueno, el consumo de estos que se ven tan ricos, crudos, que atrapan materia orgánica y que aparentemente son una fuente bien importante de virus, pues bueno, son de los principales mecanismos de transmisión. La vía sexual, prácticamente hepatitis B, D y C, en este orden son los más importantes con transmisión sexual. Heterosexual y homosexual es la probabilidad y bueno, aquí el Kama Sutra de la abuelita que dice adivina quién y dice no importa, sí importa porque puede haber transmisión de hepatitis. Vía sanguínea, prácticamente todos los virus, inclusive hepatitis A y E, son susceptibles a ser transmitidos por vía sanguínea, sobre todo cuando existe viremia. Sin embargo, los más importantes, pues bueno, hepatitis B, el riesgo de adquirir hepatitis B por contacto con sangre de una fuente positiva es alrededor de 20% y hepatitis C estamos hablando de 1.8%, entonces es muchísimo más bajo, pero pues existe la posibilidad. Y algo que también es bien importante son todos los niños que adquieren hepatitis B durante los primeros 5 años de edad, se sabe que se convierten en portadores crónicos y tienen mayor riesgo de desarrollar problemas hepáticos y morir de estos problemas. Alrededor del 90% de los niños que se infectan antes de los 5 años se convierten en portadores crónicos. Vía parenteral, pues también igual que VIH, estas ya las vieron prácticamente todas. La actividad de reencapuchar agujas es de las más riesgosas y también la transmisión perinatal es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, algunos nacen amarillitos ya naturalmente y otros no, y estos no tienen nada que ver. También, igual que en VIH, tenemos actividades de riesgo, los tatuajes, el instrumental mal esterilizado. Vean, este es un tatuaje, algunos que son más piercings, que son, digamos, hasta cierto punto normales, y algunos que son muy extremos, ¿no? Terribles, y tiene piercing acá y los ojos no son pupilentes, los tiene tatuados también de negro. Entonces, bueno, yo admiro a los que hacen esos tatuajes, ¿no? Por el pulso que deben de tener. Y bueno, ya ofrecen tatuajes en los ojos con forma de carita feliz, con forma de pelota de béisbol.
Ya no quiero ir del béisbol porque gracias a eso estoy así como estoy, pero bueno, es parte de las posibilidades. Bueno, algo que es también importante que les comente rápidamente es que todos los virus están asociados a estas 4 formas clínicas de hepatitis: aguda, fulminante, subclínica y crónica. La hepatitis aguda es la que conocemos, que tradicionalmente presenta síntomas. El periodo de incubación depende del virus y puede ser tan corto como 15 días o tan largo como 150 en el caso de la hepatitis B. Después de eso entramos a una fase preictérica en donde hay síntomas completamente inespecíficos. Finalmente pasamos a la fase clásica de la hepatitis, donde tenemos la ictericia, la colia, la coluria, aumento de bilirrubinas y transaminasas. Y finalmente, si el organismo se recupera de la infección, entramos a la fase de convalescencia. Entonces, bueno, una orina normal, para los que no la conocen, una orina con bilirrubinas que pueden ir en estos tonos. La ictericia, vean en la conjuntiva, la diferencia entre una piel ictérica y una piel normal, y algunos que son amarillitos naturales, que ya les había yo comentado. Bueno, algunas veces durante la fase ictérica puede aparecer falla hepática o encefalopatía hepática. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues bueno, hay cambios en la personalidad, se mueven los ciclos de sueño-vigilia de la persona, hay dificultad para concentrarse, repentinamente la persona entra en coma y se muere. Y sabemos que en esta etapa el virus ya no se está replicando activamente, entonces puede ser un problema asociado a la respuesta del propio organismo, la hepatitis fulminante. Por eso es bien importante conocer los subtipos de virus que están asociados a esto para saber cuál es la respuesta que puede estar desencadenando una hepatitis fulminante. Y bueno, en el caso de los niños, les decía yo, los de Hidalgo que tuvimos estos casos. También se dice que tradicionalmente la hepatitis A es asintomática y anictérica en niños y conforme aumenta la edad se convierte en ictérica y sintomática. Entonces ya a partir de los 14 años se dice que todas las personas que adquieren una infección por hepatitis A van a desarrollar síntomas. La hepatitis B siempre es ictérica, solamente en hijos que son, en niños que son hijos de madres portadoras crónicas puede llegar a presentarse una infección asintomática, pero generalmente siempre hay síntomas en el caso del resto de las hepatitis. Y como ejemplos de cronicidad, vean, hepatitis A no produce cronicidad, la mortalidad es baja. Hepatitis B, cronicidad hasta en el 10% y mortalidad hasta de 2%. Hepatitis C, hasta 70-80% de cronicidad, la mortalidad sigue siendo baja a 1%. Y en el caso de hepatitis D, coinfecciones D con B, hasta 3% de cronicidad, y en superinfecciones D con B también hasta 80% de cronicidad y mortalidad hasta el 20%. Tengo 25 años trabajando diagnóstico de hepatitis y en toda mi historia nunca hemos diagnosticado un caso positivo de hepatitis D. Entonces, bueno, asumimos que la prevalencia en México es muy, muy, muy baja, pero de que puede haber, puede haber. Entonces hay que tener también cuidado con estas coinfecciones. Y bueno, no hay ningún síntoma específico en el caso de la hepatitis crónica, simplemente fatiga, dolor corporal intermitente, a veces hay pérdida de peso y la persona se va deteriorando hasta que tiene un problema de disfunción hepática fuerte. Bueno, ya les había yo comentado algo del virus de hepatitis A, ya les había yo dicho que a partir de los 14 años prácticamente todos tienen ictericia, la única complicación es la hepatitis fulminante y no tiene secuelas crónicas. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de adquirir hepatitis A? Pues bueno, todas las personas que tienen actividad sexual, anal, orogenital, son los que tienen mayor riesgo. Y bueno, ahora los venaditos estos que les llamamos hombres que tienen sexo con hombres son los que tienen más riesgo. ¿Dónde está presente el virus? Y eso explica la transmisión. Pues vean, hasta 10 a la 9 dosis infecciosas por mililitro en materia fecal. Tenemos una buena proporción también en suero y tenemos en saliva. Entonces la transmisión principal es por vía orofecal. Esta es la historia natural de la hepatitis A
y vean, el virus en heces deja de eliminarse en las etapas muy iniciales de la enfermedad, entonces no vale la pena hacer diagnóstico buscando el virus, el diagnóstico se hace buscando anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos? Anticuerpos IgM. ¿Por qué? Porque la prevalencia de hepatitis A, perdón, hasta hace unos días, hasta hace unos años, se reportaba del 98.9%, actualmente se dice que es alrededor del 70% la prevalencia de virus de hepatitis A. Entonces, una buena proporción de la población en México tenemos anticuerpos contra este virus, hemos tenido contacto con el virus y el diagnóstico, pues bueno, si buscamos IgM, seguramente muchos tendríamos anticuerpos. Bueno, este es una tablita para interpretar marcadores, no tiene mucho caso que les comente de ella. Lo que sí es la distribución geográfica, vean, todos los países en rojo tienen una alta prevalencia. En el 2005 México estaba en rojo. ¿Cómo estamos actualmente? Chispa, seguimos en rojo. Entonces, bueno, seguimos teniendo una alta prevalencia. Hay algunos traidores que tienen una prevalencia alta intermedia, que son todos estos azulitos, que realmente las prevalencias que tienen ellos es alrededor del 70%. Entonces nosotros ya dentro de poco vamos a estar apareciendo en los mapas internacionales en azul. Y algo que siempre me llama la atención es por qué Groenlandia está en rojo. Porque viven 2 y uno tenía hepatitis y ya tienen 50% de prevalencia, ¿no? Imagínense nada más. Bueno, hepatitis B, el virus de hepatitis B es un virus muy resistente. Si ustedes hacen una microscopía electrónica van a poder encontrar un montón de partículas, estas partículas filamentosas y estas partículas puntiformes que están conformadas por antígeno de superficie del virus, y estas huecas, que es la partícula DANE, que es realmente el virus. Entonces, la intención de mostrar esto es que vean que hay una alta cantidad de antígeno de superficie de hepatitis B en circulación. Los periodos de incubación, ya les había yo dicho, en promedio entre 60 y 90 días. Hay algunas veces que puede ser tan cortito como 15 días, raras veces son más grandes. Y al igual que para muchas otras enfermedades, dependen de la cantidad de inóculo, del mecanismo de transmisión y por supuesto de factores de la persona. La transmisión vertical es muy eficiente y vean, si la madre tiene antígeno de superficie y tiene antígeno E, que es un marcador de replicación viral, podemos decir que hasta el 90% de los niños nacen infectados, más del 90% son portadores y el 25% se van a morir de falla hepática. Si solamente tiene antígeno de superficie, es decir, la mamá está infectada, pero el virus no se está replicando activamente, solamente el 20% de los niños nacen infectados, pero el 90% de este 20% van a ser portadores crónicos. Entonces, sí es importante identificar la infección en estos niños. ¿Dónde está principalmente presente el virus? Bueno, sangre y suero, moderada en semen y fluido vaginal, y esto explica los principales mecanismos de transmisión, y bueno, muy baja, no detectable en estos otros líquidos. Esta es la historia natural de la enfermedad, y vean, en etapas iniciales tenemos los antígenos, después tenemos los anticuerpos contra este antígeno de superficie, y este periodo, que es el periodo ventana de hepatitis B, tenemos solamente un marcador que es anticuerpos IgM contra core. Si ustedes hacen detección de este antígeno, de este anticuerpo y de este anticuerpo, cubren todo el espectro de la enfermedad y pueden decir que tienen una buena certeza de lo que están diagnosticando y no habría problema para hacer el diagnóstico de hepatitis B. En el caso de portadores crónicos, pues bueno, tienen antígeno de superficie presente durante toda la vida del paciente, entonces si hacen tomas subsecuentes, pues van a ver que está presente este antígeno. Los anticuerpos IgM contra core desaparecen rápidamente. Y algo que es importante que les comente es, en esta etapa, si ustedes tienen solamente este marcador reactivo, puede ser que la persona se vaya a cronicidad, es decir, produzca nuevamente antígeno, o se vaya a convalescencia. Entonces sí es bien importante hacer el seguimiento del paciente en ese momento. Bueno, el significado de los marcadores no les voy a comentar. Lo que sí les voy a enseñar son el mapa de prevalencia. Los países que están en clarito son los países que tienen más baja prevalencia. México estaba en los de baja prevalencia. ¿Y cómo seguimos? En los de más baja prevalencia, menos de 2% de portadores crónicos. La prevalencia de hepatitis B anda alrededor del 4%.
Entonces es una enfermedad que es importante, pero que la prevalencia no es tan alta como para otras. Algo que recientemente ha causado interés es la presencia de hepatitis B oculta. Entonces puede ser que tengamos pacientes que tienen infección por virus de hepatitis B en el hígado, pero tienen DNA del virus a niveles indetectables. Puede ser que no tengan pruebas reactivas para antígeno de superficie y bueno, el DNA del virus se puede detectar, pero en concentraciones muy bajas. Entonces, bueno, es importante saber que existen estas personas y que pueden ser un problema en bancos de sangre, sobre todo. ¿Cuáles son las causas por las cuales podemos tener infecciones ocultas de hepatitis B? Pues hay un montón, vean todas estas, pero dentro de las más importantes tenemos las coinfecciones que están del lado izquierdo. Acá, coinfecciones con hepatitis C, con VIH, tenemos esas posibilidades. Tenemos la formación de complejos inmunes con hepatitis B, que ya sabemos que eso se puede llegar a presentar en dengue, la formación de complejos inmunes que no neutralizan al virus y que le permiten al virus diseminarse, y esto hace que no puedan ser detectados por los métodos de laboratorio. Entonces, bueno, son algunas de las posibilidades. Y para hablar rápidamente de hepatitis C, pues bueno, los genotipos están distribuidos en todo el mundo. En México pues tenemos una amplia distribución del genotipo 1 principalmente, tenemos también por ahí circulando genotipo 2. Existen 6 genotipos. Es importante detectarlos actualmente porque con base en el genotipo se está dirigiendo el tratamiento. Entonces sabemos ahora que dependiendo del genotipo es el tratamiento que se puede administrar. El periodo de incubación, pues bueno, ya habíamos hablado algo de él. La mortalidad es baja, la cronicidad es muy alta. Vean. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, de las infecciones crónicas son asintomáticas y hasta el 20% de los pacientes puede llegar a cirrosis. En la historia clínica de la enfermedad, esta es de las poquitas enfermedades en las cuales podemos detectar anticuerpos, vean, anticuerpos, y podemos detectar RNA del virus al mismo tiempo. Entonces, la presencia de anticuerpos no se correlaciona con inmunidad. Y vean lo que pasa, este es alguien que se recupera, pero este es un portador crónico. Entonces, vean, tiene RNA del virus todo el tiempo y tiene anticuerpos. Entonces, la recomendación es alguien que tiene anticuerpos contra hepatitis C, se tiene que hacer una carga viral y una genotipificación para saber qué virus es el que está causando la infección. Y por supuesto, pues bueno, las pruebas de funcionamiento hepático, aquí representadas con las transaminasas, pues nos habla de que nunca están normales. Tradicionalmente se dice que la hepatitis C se transmite por vía parenteral, y esto viene a reforzar este punto. Vean, hasta el 3% de la población infectada que contrae hepatitis C a través de relaciones heterosexuales sin protección, monógamas, con una fuente positiva, pues es baja, ¿no? La transmisión, alguien que tiene relaciones con una persona positiva de hepatitis y solamente tiene 3% de riesgo, es baja. Y los que tienen más riesgo son estos hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras del sexo comercial, algunos pacientes que tienen otras infecciones de transmisión sexual, y se estima que el riesgo aumenta al 5%. Entonces, bueno, ya vieron la película, no le dio hepatitis, le dio VIH, pero bueno, es una de las posibilidades. La prevalencia estimada en el mundo de hepatitis C es alrededor del 3%, y la transmisión ocupacional, les decía yo, es alrededor de 1.8. Todos los que nos dedicamos a este asunto de las hepatitis y tenemos algún accidente asociado a agujas huecas de una fuente positiva, 1.8% para hepatitis C, 20% para hepatitis B y 0.1% para VIH. Hay reportes de casos por salpicadura de sangre a los ojos, no hay reportes por exposición a la piel, lo que sí sucede en hepatitis B, y bueno, la prevalencia es más baja en el personal de salud que en la población general, y esto se explica que pues, nosotros nos cuidamos. Hay muchos medicamentos actualmente en desarrollo. Vean ustedes, están en fase 3 por ejemplo, y seguramente van a salir al mercado, pero todavía no existe nada específico para hepatitis B. Entonces tendremos que continuar
esperando las pruebas para saber qué es lo que pasa. La prevalencia en el 99 de hepatitis C, México estaba con una baja prevalencia. Actualmente seguimos en baja prevalencia, sin embargo, pensamos que la prevalencia de hepatitis C puede estar ya arriba del 3%. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no existe un sistema de vigilancia epidemiológica para hepatitis específico para hepatitis. Apenas se está planeando la introducción de uno. Y estos son algunos datos de epidemiología. Vean simplemente la incidencia de hepatitis por edades. Hepatitis A entre 1 y 4 y 5 y 9 son los más, la mayoría de los casos. Entonces esto habla de la transmisión normal del virus. Sabemos que los niños son los primeros que se infectan. Por género es muy equitativa. Aquí hay equidad de género, el mismo porcentaje de niños y niñas. Y por institución, bueno, la Secretaría de Salud es la que más vigilancia hace de hepatitis A. Por estado, vean Sinaloa, Guanajuato e Hidalgo son los que tienen prevalencias más altas. Algo pasa en Sinaloa, van a ver ahorita. En el caso de hepatitis B, vean, entre 25 y 44 años es el pico de casos y esto coincide perfectamente con población sexualmente activa. Tuvimos un brote en el 97, que les decía yo detectamos en el 98. Hay una mayor proporción de hepatitis B en hombres que en mujeres y bueno, quien más detecta hepatitis B es el IMSS, es quien más notifica. Nuevamente Sinaloa y acá Hidalgo y Yucatán son los que tienen más casos de hepatitis B. Y en el caso de hepatitis C, pues bueno, vean la incidencia, cómo ha ido aumentando. Y esto da la pauta para pensar que la hepatitis puede convertirse en un problema, la hepatitis C puede convertirse en un problema de salud bien importante. El IMSS y la Secretaría de Salud son los que más notifican casos de hepatitis C. Y nuevamente, Sinaloa, Chihuahua y aquí Baja California son los estados que presentan una mayor prevalencia. Y bueno, no le vamos a echar la culpa al narco en Sinaloa, ¿verdad? Algo hay. Y en el caso de otras hepatitis virales, vean, tenemos un pico en edades de 5 a 9, tenemos un pico en 25 y 44. Este pico de 5 a 9 probablemente se trate de hepatitis E, probablemente, pero de acá no sabemos a qué hepatitis atribuírselo. La proporción hombre-mujer es igual también, está muy equilibrada. Y bueno, quien está notificando más casos de otras hepatitis es el IMSS, régimen ordinario, y después la Secretaría de Salud. Entonces sí es necesario ver qué es lo que está pasando con estos otros virus, cómo está su distribución, cuál es la prevalencia, y bueno, saber que existen esquinas en las que convergen las enfermedades, VIH y las hepatitis, y saber que hay que tener un intercambio seguro de fluidos. Entonces, bueno, ahí no hay ningún problema. Y bueno, ahora hasta los vampiros tienen problemas ya, ¿no? Porque vean, tiene hepatitis C, entonces lo puede contagiar. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna reclamación. Siempre termino con esta: hay que hacer las cosas bien, porque si no las hacemos bien, vamos a tener problemas. Gracias. Bueno, yo quería hablar para felicitarle. Excelente plática, doctor. Yo solo quiero saber si hay alguna vacuna actualmente que nos evite la infección por HIV. Mire, no hay ninguna vacuna todavía autorizada. Hay muchos estudios de vacunas para VIH. Se han estado proponiendo vectores virales, como baculovirus, por ejemplo, que son virus de plantas, y poxvirus de canarios. Y se está viendo la expresión de estos virus y la respuesta inmune que pueden generar en los humanos. Sin embargo, no hay todavía nada que nos dé esperanzas de que pueda haber en corto plazo una vacuna para VIH. Y la última es de saber si ya la Secretaría de Salud tiene normada
que para la donación de sangre se tenga que hacer la prueba de Western blot? En la norma 053, sí me parece que es la 053, la de disposición de sangre humana con fines terapéuticos, no dice específicamente que se tiene que confirmar. Sin embargo, la gran mayoría de los bancos de sangre que trabajan con nosotros están mandando a confirmar sus pruebas con nosotros ya. Entonces sí existe ya esa conciencia, pero no está regulado todavía. Gracias, doctor. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, yo soy estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y tengo algunas dudas. Sí, claro. Primera, ¿en qué consiste la prueba A1 y A2? Ok. Les puse A1 y A2 por no ponerles nombre, pero A1 es una prueba presuntiva, que puede ser ELISA, puede ser prueba rápida, puede ser cualquier otro tipo de prueba presuntiva. Y A2 es una prueba diferente. Es una prueba presuntiva, pero de diferente formato. De tal forma que tengas dos posibilidades diferentes para poder hacer el diagnóstico con antígenos distintos y esto nos fortalece la detección de anticuerpos. Ok. Y también como duda, ¿en qué consiste la RT-PCR ultrasensible? RT-PCR es una prueba que nos detecta inicia de RNA, cambia a DNA y nos permite detectar tan poquitas copias como 10. Entonces un RT-PCR ultrasensible nos permite detectar a partir de RNA, o sea, no hay pérdida al hacer el cambio a DNA y nos permite hacer la detección de un número muy pequeñito de copias. Estamos hablando alrededor de 10. Hay quienes nos dicen que ya pueden detectar 5 copias, pero estamos hablando alrededor de 10. Ok, también otra es, químicamente, ¿cómo afecta el polvo de almidón en las pruebas? Esa es una buena pregunta y la respuesta es no lo sé. No sé cómo el polvo afecta directamente. Tengo muchas teorías y una de las teorías es que este almidón se une de manera inespecífica o cubre los epítopos de reacción en las pruebas de ELISA. Pero específicamente no lo sé, nunca me lo había preguntado y hasta ahorita que me lo preguntas es que pienso, ¿no? Que puede ser. Y pienso que puede ser por ahí, ¿no? Que cubre los epítopos de reacción. O sea, ¿me quiere decir que los epítopos reconocen no polisacáridos? No reconocen, simplemente los cubre. Los cubre. Sí, por efecto de cantidad, digamos, ¿no? Llegan y los tapa. Cantidad de sustrato. Ajá, cantidad del polvo. Bueno, ok. ¿Cómo podría ser el Western blot accesible a la gente de bajos recursos? Mira, la pregunta tiene que ir dirigida a las compañías. No hay manera de hacer el Western blot accesible a la gente de bajos recursos. Cada tira te cuesta alrededor de 1,200 pesos la tira. Si las compras al mayoreo, entre menos compres es más caro. Entonces se tendrá que hacer alguna negociación con las compañías que lo producen, que tampoco no son muchas, para poder otorgar precios preferenciales. Pero bueno, esa es una dinámica de mercado que involucra no solamente el Western blot, involucra también todos los antirretrovirales. Y también, ¿cuáles son los métodos que detectan el VIH a 15 días después de la infección por Bueno, mira, actualmente contamos con varias pruebas de quimioluminiscencia. No me gusta hablar de marcas porque después pueden pensar que yo estoy favoreciendo alguna marca. Entonces, bueno, quimioluminiscencias que detectan antígeno anticuerpo. Tenemos varias en el mercado, por lo menos 3, que nos pueden detectar anticuerpos contra VIH en periodos cortitos. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Disculpe por online, ¿habrá alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo de contestarla? ¿No? Doctor, ¿usted alguna pregunta? Bueno, pues felicitar también al doctor Vázquez Campuzano por su excelente presentación. Nos hizo recordar
varias de las etapas y de los inicios del HIV y el mono verde y todas estas estos monos que sirvieron en su momento con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, sirvieron de modelos experimentales, ¿verdad?, para estandarizar las pruebas. Como el doctor Vázquez Campuzano también participa en la red, ¿verdad?, nacional e internacional para este tipo de problemas, y pues estamos muy agradecidos con su participación. Al contrario, doctora, gracias doctor. Por la invitación. ¿Sí? Para el doctor Vázquez Campuzano, preguntas de asistentes virtuales. ¿La hepatitis E da tiempo de diagnosticarla cuando todavía los pacientes están vivos, específicamente en los casos de Hidalgo? La doctora Leticia Zamudio Rodríguez, de Tula de Allende, Hidalgo. Bueno, déjeme decirle que en el caso de Hidalgo, los casos fueron hepatitis A, fueron todos hepatitis A fulminantes. Nos enteramos ya post-mortem, ya teníamos las defunciones cuando detectamos el brote, pero sí se puede detectar desde antes la enfermedad. Se puede detectar desde antes, pero hay que tener la idea de que se trata de una hepatitis y bueno, en el caso de niños el algoritmo es empezar con hepatitis A y terminar con B y C, y en el caso de adultos empezamos con B y C y terminamos con A para favorecer la detección, sabiendo que en niños es más común la A que las otras. Es la doctora Zamudio, de Servicios de Salud de Hidalgo. También del Hospital Ángeles Metropolitano. Preguntan, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas felicidades, gracias por conocimientos que comparten. Lidia, del Hospital Ángeles Mosel, de Ángeles Mosel, 3 usuarios. El doctor Santi Esteban, de Puebla, de Laboratorios Clínicos de Puebla, le felicita. Gracias. La doctora Alma Belén. Y otra pregunta del doctor Santibáñez, que es jefe de enseñanza de la Clínica Ruiz de Puebla. ¿Por qué no puedo ver nada? Creo que esa pregunta no se la tengo que contestar yo. ¿Verdad? No sé, probablemente algún problema interno. ¿Les pueden compartir la presentación vía porque con los otros no hubo problema. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.